todo literatura mexicana. Tengo una especial inclinación por cine realizado por mujeres y una especial inclinación por narradoras mexicanas. Pero de unos pocos años a esta parte estoy tratando de levantar un proyecto sobre representaciones de Yucatán desde el centro del país. Entonces he estado trabajando como ponencias o como artículos cortos, pero la idea es hacer un libro de Yucatán visto por escritores yucatecos que se fueron a vivir al centro, o Yucatán visto por el cine mexicano generado desde el centro del país, o en este caso, y es lo que vengo a presentar, que es cuestiones de gráfica a través tanto de los cromos, de los calendarios, como de los carteles cinematográficos. Entonces, este es un work in progress que tiene que terminarse en diciembre, por lo tanto, estas son unas pocas páginas escritas y luego monté una presentación en PowerPoint para que vean, para que les explique un poco cómo pretendo organizar el trabajo. Por otro lado, ustedes les envié dos de los trabajos que están relacionados con este proyecto, uno que es sobre la Noche de los Mayas, una película de 1939 filmado por Charlie Lueta, pero cuyo guión fue realizado por Antonio Mediz Bol. Entonces, en este artículo lo he trabajado mucho porque tengo muchísimo material de cuál fue la recepción de la película en Yucatán, cómo se produjo la película en Yucatán y cómo esta idea de los estereotipos regionales que se acuñan desde el centro, a través de esta experiencia vemos que en realidad se fortalecen a través de la interacción. Entonces ya sabemos, estos procesos no son procesos unidireccionales, son procesos que van circulando y que si no hubiera algunos aspectos que se aceptara en la región, la nación no podría imponerlos. Y al mismo tiempo la nación, el centro, recoge algunos de los elementos de las regiones para fortalecer su propia visión de acuerdo con ciertos elementos vinculados con el proyecto nacional. El otro texto que les envié es uno que debe publicarse en los próximos meses y que está relacionado con carteles cinematográficos, de qué forma es visto el Caribe a través de esos carteles cinematográficos. Entonces es un poco como la aproximación para que se den cuenta de qué manera le llego yo al análisis visual y cómo intento que dialogue con perspectivas ideológicas que detecto yo en estos textos visuales. Entonces, tengo un esbozo de lo que sería la introducción, son 5 cuartillas nada más de lo que voy a leer y luego paso a la presentación visual. En las décadas posteriores a la Revolución Mexicana predominó un discurso nacionalista que funcionó como unificador de un territorio extenso y culturalmente variado. Esto implicó la circulación de un número restringido de imágenes homogenizadoras que culminó con la construcción de estereotipos nacionales. En este tenor, el pasado indígena funcionó eficazmente como el necesario vínculo común entre los mexicanos, pero también como un motivo de orgullo cultural. Las zonas arqueológicas y los vestigios de las civilizaciones prehispánicas, gastronomía, motivos pictóricos, alfarería, tejidos y bordados, atuendos, entre otros, fueron retomados como atracciones para el turismo internacional y punta de lanza de programas y actividades gubernamentales en apoyo a las comunidades indígenas. Analizar los imaginarios sobre Yucatán promovidos desde los cromos de los calendarios y los carteles cinematográficos me permite ilustrar la configuración de ciertos estereotipos y los sentidos que proyectan. Al mismo tiempo, al acercarme a estos productos visuales generados durante aproximadamente 3 décadas, es posible detectar su persistencia y sus transformaciones.
En las siguientes líneas trataré de complejizar nociones como lo nacional y lo regional, al mismo tiempo que mostraré cómo los estereotipos de lo yucateco se vinculan firmemente con la estabilidad del paisaje, el traje regional y las mestizas desplegados en los cromos, rasgo que no necesariamente respondía a la realidad geográfica, social y fenotípica de la península yucateca. Sobre los cromos y calendarios. En los años 30 del siglo XX, los impresos que reunían un calendario con un llamativo cromo comenzaron a cobrar una especial relevancia como mecanismo publicitario de las pequeñas y grandes empresas mexicanas. Si bien esta práctica se remonta a varias décadas atrás, en los años de consolidación del proyecto nacionalista, su papel como dispositivo de la mercadotecnia fue prácticamente opacado por los mecanismos de identificación del público al cual iban destinados. Es algo que desarrollo un poco y que desarrollaré posteriormente, es la relevancia de estos cromos, porque una vez que terminaba el año, recortaban el calendario y las personas continuaban con el cromo pegado en casa. Por lo tanto, la información de la publicidad se debilitaba o desaparecía. La función operativa, que era que marcaras qué día iba pasando, desaparecía por completo. Y en cambio, lo que perduraba era el cromo, era la imagen. De aquí mi interés de analizar eso que queda, que no es un residuo, sino curiosamente lo que era el añadido se convierte en el eje, se convierte en el centro del interés del público. El éxito de estos impresos se mantuvo durante un periodo en el que México experimentó grandes transformaciones, de la configuración rural prevaleciente hasta el fin del cardenismo en 1940, al enaltecimiento de la urbe como espacio aspiracional del alemanismo a fines de esa década. Las tendencias socialistas de la política de Lázaro Cárdenas se desvanecieron en el sexenio de Manuel Ávila Camacho, en 1940-46. La consolidación de la educación laica y gratuita del periodo de Adolfo López Mateos, 58-64, permitió disminuir el 44% de analfabetismo de inicios de la presidencia de Adolfo Ruiz Cortines, el sexenio previo. Y a pesar de tantos cambios, los cromos de los calendarios apenas si modificaron sus elementos constitutivos. Esto es posible de afirmar sobre todo en cómo fueron representadas las regiones del país. Por lo tanto, esta cuestión de la idealización y de la atemporalidad va a ser uno de los elementos que me interesa analizar, porque justamente como un país que en 30 años, intento mostrar aquí, registró tantísimas transformaciones, ¿cómo es posible que los cromos siguieran siendo igualmente eficaces con generaciones que cambiaban, con nuevos consumidores, y sin embargo los cromos prácticamente sufrieron muy poquitas transformaciones? Entonces, ahorita formará parte de mi discusión porque tengo un corpus amplísimo y todavía no estoy segura si lo que voy a hacer es una perspectiva panorámica con muchos ejemplos o me voy a centrar en unos 2 o 3 ejemplos representativos que serán enriquecidos con mucho del material con el que cuento. El apogeo de la empresa generadora de los calendarios más exitosos de ese periodo, Galas de México, y así como una cuestión colateral, he tenido muchísima suerte, porque el acervo de Galas de México, todo completito, estamos hablando de más de 40,000 cromos, lo adquirió Carlos Slim. Entonces, gracias a Carlos Slim tenemos la recuperación de los cromos, y algo en lo que luego me gustaría hincarle el diente tiene que ver con todo el aparato de producción, porque es un aparato de producción de la simbólica visual del país, ¿no? O sea, a quienes contrataban, durante cuánto tiempo los contrataban, cuánto les pagaban, cómo eran los pedidos, quiénes eran los que decían yo quiero este de las yalaltecas y quiero este de las yucatecas, y quién, o sea, quiénes, porque ahorita es únicamente lo que hago es el cromo desprendido de la publicidad, de quién les dio origen.
Pero creo que es importantísimo para conocer los imaginarios, poder cruzar esa información, ¿no? De si se trataba de pequeñas panaderías, etcétera, solicitaban lo mismo que las grandes cervecerías o las grandes tabacaleras, ¿no? Que eran los grandes clientes, las refresqueras, ¿no? Eran los grandes clientes de Galas de México que pedían miles de calendarios, frente al pequeño comerciante de la paletería, de la panadería, que pedían 1,500 para sus clientes, que regalaban ya sea el calendario o regalaban el calendario con el cromo detrás chiquitito, el portátil. Entonces, el apogeo de la empresa generadora de los calendarios más exitosos de ese periodo, 30 años, aproximadamente de 1935 a 1965, que es el periodo que estoy trabajando, coincide con la intención de unificar al país mediante la configuración de una idea común de nación. De aquí que no sorprende que se haya decidido impulsar series visuales dedicadas a las distintas regiones del país. Sus cromos contribuyeron al fortalecimiento y la aceptación del mito de un imaginario nacional, de una identidad compartida, es decir, de lo mexicano. El estudio y el análisis de las imágenes derivadas de la gráfica popular, calendarios, cromos, carteles cinematográficos, y su relación con las representaciones de lo nacional y lo regional en México aún no se ha explorado. Dos de sus estudiosos, Armando Bartra y Alfonso Morales Carrillo, se han centrado en otros temas. Detenernos en estas manifestaciones culturales permite complejizar la crítica de Fernando Vizcaíno sobre la dificultad de considerar el nacionalismo como una entelequia, como un simple conglomerado de nociones surgidas de las voces representantes del Estado y la intelectualidad de la época. Porque esta es una de las ideas fuertemente asentadas, esta idea de lo de arriba. Desde arriba se impone. ¿Y quién impuso? Los intelectuales. ¿Y quién impuso las políticas de Estado? Y justamente lo que yo quiero mostrar es que es mucho más complejo y que hubo una circulación o una interacción entre lo que se solicitaba, se pedía, se compraba, se aceptaba, y estas ideas que sobre la nación provenían en efecto desde los intelectuales de la época y los representantes del Estado. Al margen de estas voces representantes, paisajes, usos y costumbres, por ejemplo, cimentaban ya algunos de los símbolos de identidad más arraigados en las regiones y se expresaban en sus fiestas civiles y religiosas, en los atuendos vernáculos y sus transformaciones, en las formas de cortejar o asumir los géneros masculino y femenino. La nación, entendida, y cito, como una construcción cultural que llega a triunfar en proyectos de praxis simbólica y visual, invita a estudiar las manifestaciones de la identidad nacional y encararlas como un fenómeno de múltiples aristas que discurre entre la voluntad de las élites políticas, económicas e intelectuales, lo mismo que los afectos y las preferencias de los demás sectores de la sociedad. Los casos que abordaré invitan a reflexionar sobre los esencialismos del estereotipo y su carácter homogeneizante, y al mismo tiempo acerca de su articulación con valores compartidos y válidos para la totalidad del conglomerado social. Entonces, voy terminando lo que escribí en cómo se daba la relación entre los cromos y los carteles. Entre 1936 y 1955 aproximadamente, los calendarios que se colgaban en los hogares y los pequeños negocios funcionaron como ecos de las tramas y los personajes que miles de espectadores habían disfrutado previamente a través de la pantalla grande. Es decir, había también una circulación de imaginarios. Coincide la gran época de los calendarios con la gran época del cine nacional. Y por lo tanto había una visualidad compartida, y no solamente una visualidad compartida, sino personajes y temáticas compartidos en las tramas cinematográficas que luego se plasmaban en los cromos, y por lo tanto las personas, o sea, era una retroalimentación. Yo voy al cine, me quedo con un imaginario, de tal forma que cuando me llega este calendario, pues para mí es mucho más fácil
aceptar su sentido o identificar, aunque no diga explícitamente María Félix o no diga explícitamente Pedro Armendáriz, yo veo las cejas de María Félix, yo veo los rasgos de Pedro Armendáriz. Y a la inversa, los temas y los personajes del cine actuaban como motivos de inspiración para los pintores de los cromos. Las grandes compañías consideraban estos impresos como una cuestión medular para su mercadotecnia. Y cito: una compañía productora de cerveza podía ordenar 200,000 calendarios a la compañía impresora y luego a su vez enviar 150 de los mismos a una cantina de pueblo para su distribución. En el caso del cine, el público llegaba a la sala a través de un mecanismo publicitario del cual se saben datos generales de su proceso. Es también otra parte de la historia cultural que necesita completarse. O sea, de qué manera, cómo circulaban los carteles cinematográficos. Sabemos algunas cuestiones como que igual se encargaba un número de carteles y se repartían a las salas, pero cuando se necesitaba ir, dame mi cartel, dame mi cartel. El caso es que cuando llegaba a una tercera o cuarta corrida, el cartel prácticamente se desmoronaba. Y eso para los investigadores también es todo un reto, porque los carteles, muchos carteles eran vistos como objetos perecederos. Entonces, muy pocos, bueno, no muy pocos, estuve la semana pasada en Mostil y tuve oportunidad de meterme a la colección Agra Sánchez. Y entonces, bueno, sí todavía quedan, pero hay unos que se te están desmoronando en las manos. Entonces, continúo. Uno de ellos es el de la difusión de sus estrenos mediante los carteles reproducidos, tanto en la prensa diaria como en las revistas sobre cine o espectáculos en general y su exhibición en las salas cinematográficas. O sea, por eso sabemos de la existencia de muchos carteles gracias a los periódicos y a las revistas que sí se han conservado, que muchas veces los carteles han desaparecido, o por lo menos no están en archivos, están en manos de coleccionistas, personas que les gusta este tipo de dispositivos gráficos. En la cima de la Edad de Oro se llegaron a imprimir hasta 3,000 ejemplares para esos fines. O sea, si nos situamos en la época en donde solo había un estreno para una sala, esta idea de estrenar en 2,000 salas simultáneamente en el país es algo muy reciente, es algo que no tiene ni una década. Estamos hablando de que al país llegaba una copia de una película y fue la gran revolución cuando por primera vez una película de Cantinflas se exhibió simultáneamente en 2 cines de Bogotá. Porque fue, o sea, eso te hablaba de que no había más Dios que Cantinflas. Entonces, 3,000 te está hablando de las posibilidades enormes que tenía esa película, porque quería decir que por lo menos iba a tener 3,000 puntos de exhibición. Es muchísimo. La reciprocidad de estas dos plataformas de difusión es clara, o sea, carteles y cromos. Al identificar que el fenómeno también ocurría a la inversa, las películas más memorables dieron pie a escenas, paisajes, vestimentas, actitudes y comportamientos que los pintores memorizaban, recreaban y finalmente plasmaban en sus obras. Morales Carrillo añade un tercer elemento en esta triada, el del rol desempeñado por los cromos y los almanaques en los hogares mexicanos. Colgados o pegados en las paredes de las viviendas, los armarios o las puertas, enmarcados, en portarretratos, en álbumes, en cuadernos escolares o aprisionados entre las páginas de libros y revistas, sus imágenes impedían que los intérpretes pasaran de moda y que los filmes persistieran en la memoria de sus espectadores. Al ser un regalo de los comercios o los productos que publicitaban, desvanecieron las diferencias de las clases socioeconómicas, pues transitaban por todo tipo de hogares y establecimientos. O sea, esto es algo que hemos dejado de experimentar, ¿no? Un producto que cruce a todas las clases sociales, un producto visual que cruce a todas las clases sociales, y en cambio estamos hablando de cómo los cromos estaban lo mismo en la cocina de los hogares de las lomas que en la cocina, en el fogón del pueblito.
Mientras que el cartel cinematográfico perdía vigencia al cumplir con su función de anunciar y promocionar, lo cual repercutía en su rápido desecho y escaso interés para su conservación, los calendarios solían ser preservados si eran del gusto del propietario del negocio o algún miembro de la familia. Su permanencia no dependía de la caducidad del producto, sino del interés por la imagen desplegada. Entonces, veamos cuáles son esas imágenes desplegadas. Entonces, voy a comenzar con estos imaginarios de Yucatán a través del cine, para cerrar con la de, aunque son 50 diapositivas, así que sí te va a tocar, ¿eh? Este es el tipo de cromos que quizás todo el mundo tenía en la cabeza, ¿no? Y escogí este porque en efecto vean el gran contraste entre la apelación a Yucatán, a la tradición, etcétera, y a esta supuesta diosa maya, sí, que se parece mucho a Rosa Carmina. O sea, para los más jóvenes, Rosa Carmina es una de las 5 grandes rumberas del cine mexicano. Entonces, algunas de las cuestiones que quiero que tengamos así en mente al ver estas imágenes es tratar de discutir, uno, la idea monolítica de lo mexicano en relación con la representación de la mestiza y lo yucateco, como algo estático, hipermasculino, patriarcal y mestizo. Y bueno, por ejemplo, aquí ustedes leyeron mi texto sobre Joseph Renaud, o sea, sobre los Renaud, los hermanos Renaud, y este es un ejemplo de los carteles que hacía este gran diseñador y artista valenciano. En el artículo voy a apelar a un acontecimiento y cómo es plasmado este acontecimiento, que pues es más o menos conocido para quienes trabajan cuestiones de nación, cuestiones de región. Y es que el 15 de septiembre de 1921 se realizó la primera fiesta mexicana como tal por parte del Estado. El Estado convocó a una gran fiesta mexicana a todo el pueblo de México, lo cual significaba todo el pueblo de la Ciudad de México. Manuel Pallavicini, que era uno de los intelectuales del momento, realizó una reseña en el Universal casi 15 días después. Entonces, este es uno de los puntos de arranque. ¿Por qué razón? Bueno, por una parte, reunió 200,000 personas. O sea, era la primera vez que se celebraba, después de la revolución, etcétera, el 15 de septiembre. Fue en el bosque de Chapultepec, por lo tanto la convocatoria era abierta y era muy simbólica, porque estamos hablando que fue en los pies del castillo de Chapultepec, en un deseo de anular una perspectiva de élite y más bien remarcar estos intereses postrevolucionarios en donde las élites habían desaparecido porque los bienes eran del pueblo, el país era del pueblo. Y también tratar de cuestionar la idea de lo popular estructurado desde lo oficial o desde los discursos de la élite, de los cuales yo ya había hablado. Hay algo que vean en la noche mexicana y vemos la vaquería, ¿no? O sea, entonces, entre otras cosas, por eso me interesó, o sea, cuando comencé a investigar sobre esto. Incluyó diferentes estampas regionales. Así es, sí. Claro, o sea, porque uno de los antecedentes es el Pérez Monfort ha demostrado, y de ahí se han realizado otros estudios, de cómo lo mexicano es el charro y la China poblana. Entonces, es decir, el centro del país, Puebla, y el Bajío, específicamente Jalisco. Y a partir de esto, como México no puede ser nada más Jalisco y el centro, le invitaron a la Tehuana, es decir, Oaxaca. Y como tampoco podía ser esto, bueno, ¿quién más puede ser folclórico? Bueno, pues los tarascos, Michoacán, jalaron a Michoacán. Pero pues nos queda mucho a los jarochos. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que más o menos Yucatán entra un poco como
como a fuerzas, un poco con calzador en este imaginario de la cornucopia, de la abundancia visual mexicana. Entonces, por ejemplo, vean en la descripción. En los cruces de las calzadas habían instalado pequeños escenarios en los que se hizo un derroche de color y de buen gusto. Bueno, ya la pura adjetivación te está diciendo, lo nacional es colorido, y esta idea de que de rosa mexicano, azul mexicano, etc., porque es un derroche de color y de buen gusto, porque con esto también se afinaba el conservadurismo oficial, ¿no? Entonces, frente a la posibilidad de estereotipos de lujuria, o sea, lo exótico no apostaba por la lujuria, lo exótico tenía que fortalecerse en lo otro, pero lo otro lejano, distante, que no provocara una ampliación de los imaginarios sobre el cuerpo y la sexualidad. Para simbolizar en cada uno con motivos gráficos los bailes nacionales, el subrayado y el negrito es mío, que se ejecutaban por nativos de diversas partes del país. Entonces, el uso ambiguo de lo nativo, los yucatecos, con la música lenta y lasciva de las costas, entonces, lo cual a mí me sorprendió enorme, es un texto de 1921. Y como cuando se habla de Yucatán, en nuestro imaginario pocas veces pensamos en las costas yucatecas. Yucatán es el centro de la península porque Yucatán es Chichén Itzá. Entonces, esto nos está hablando cómo los imaginarios se fueron ajustando de tal forma que la costa se quedó para los jarochos y se quedó para la costa del Pacífico, ¿no? O sea, algo ocurrió en el que lo yucateco fue desplazado de las costas. La música lenta y lasciva. Y uno piensa en las jaranas representadas y uno dice, pues, ¿qué escuchó? ¿No? Que lleva quejas mezcladas con notas distintas. Quejas mezcladas. O sea, ¿dónde está el gemido yucateco? O sea, ¿de qué gemidos, de qué quejas estamos hablando? Entonces, vean cómo en los imaginarios empiezan a cruzarse y posiblemente estará pensando en los boleros. ¿No? Pero no son gemidos. Así es, o sea, que interrumpen el sentido general de la música. Entonces, ¿será la bomba? Se referiría a la bomba yucateca, y la bomba yucateca entonces es interpretada como un quejido. En cambio, los indios yaquis, y eso también me encantó, la diferenciación, toman el sureste y luego se van a la antípoda mexicana, sin más acompañamiento que el de sus pasos y los curiosos instrumentos. Vean la exotización y el extrañamiento, ¿no? Esta idea de sin más acompañamiento que el de sus pasos y los curiosos instrumentos. Entonces, o sea, ¿cómo? Sin más acompañamiento que el de sus pasos y los curiosos instrumentos que esgrimen incansables, se retorcían inverosímilmente. O sea, cómo hay también ante el otro siempre un tipo de bestialización, de animalización, porque no son humanos, se retuercen. Mientras brillaban con destellos de bronce, o sea, la raza de bronce, sus rostros cincelados y sudorosos. O sea, de verdad, o sea, esta cuestión del estereotipo, pues no nos lo estamos inventando los académicos. Y hago un acercamiento a esto, tanto por la recurrencia, si se está hablando de la noche mexicana, aunque tenemos cuadros que son de índole mestiza, es decir, de bailables generados sobre todo en el siglo XIX, fines del XVIII-XIX, tienen que ir acompañados, o sea, esta indefinición de lo histórico, acompañados de jeroglíficos o de grecas. ¿Por qué razón? Porque lo autóctono siempre va a estar vinculado con un pasado que no es el siglo XX.
O sea, y un pasado indiferenciado. Y otra de las cuestiones fue, a ver si pueden, pudo apreciarse entre la férica iluminación del bosque, el encanto agreste de la pascola yaqui y la exquisita soltura de la china poblana. ¿Se dan cuenta? La china poblana sí tiene soltura frente a los otros que se retuercen. También Yucatán trasladó un poco de su espíritu al bosque milenario, esta idea del bosque, de nueva cuenta. Y ahorita cuando veamos imágenes, nos vamos a dar cuenta que es junto con pegado, no solamente una descripción, sino que en la plástica vamos a ver que es una circulación. Envidiando bailadoras de extrañas danzas de esa península privilegiada. Y la pregunta es, ¿por qué es privilegiada? Si los datos nos hablan de, en 1921 era uno de los estados con mayor analfabetismo, con el mayor índice de pobreza. Entonces la idea del privilegio seguramente es en función de lo cultural, pero lo cultural siempre va a estar relegado a lo extraño, a lo exótico, etc. ¿De cuándo data esta nota? 1921. Es... septiembre 28 al 21. Bueno, entonces, con este antecedente en el que ya hay una exotización, ya hay un estereotipo, o sea, sobre todo sorprende porque vean cómo antecede a la raza cósmica vasconcelista, lo cual nos está diciendo que, bueno, en realidad lo que hizo Vasconcelos fue recoger una perspectiva sobre el mestizaje, una perspectiva latente sobre el mestizaje. O sea, porque esto se adelanta casi una década, ¿no?, a los textos de Vasconcelos. Entre otras cuestiones, o sea, cómo extraña los imaginarios del bosque y los imaginarios de la costa, porque ahorita vamos a ver reiteradamente cómo Yucatán es Chichén Itzá, y si no es Chichén Itzá, es Uxmal, y no hay más que estos dos. Por ejemplo, en La golondrina de Miguel Contreras Torres, que además es un cartel bellísimo, bellísimo, ojalá que lo pueda conseguir para su reproducción, porque están, por una parte, vean los imaginarios, ¿no?, sobre Chichén Itzá y el templo de las 1000 columnas, el templo de los guerreros, que si ustedes recuerdan, ahí está esta mujer que podría ser Rosa Carmina, está la mestiza yucateca, está también la cuestión de los toros, que tú dices, o sea, ¿cómo en Yucatán? ¿No? Y supuestamente Felipe Carrillo Puerto. La golondrina supuestamente es Alma Reed. Este es un filme perdido, por lo tanto el análisis audiovisual no lo puedo hacer, pero sí puedo hacer el análisis del cartel, que por otra parte fue interpretado por la esposa, la que Miguel Contreras Torres adoraba, el director, Medea de Novara, que era austriaca, ¿no? Entonces, por una parte es Alma Reed, pero aquí no identificamos a Alma Reed. Aquí lo que vemos es una mestiza. Y como una mestiza güera, ¿no? Una mestiza en donde tenemos un tipo de collar que no tiene nada que ver con la joyería que se utiliza. ¿No sería Alma Reed? ¿Qué? No sería Alma Reed. ¿Por qué dices que no sería Alma Reed? Pues claro, pero el espectador que ve el cartel y dice La golondrina, que además... Pues porque no sabe la historia. Exactamente, entonces, fíjate, para los yucatecos funcionaba de una forma el cartel que no funcionaba de la misma manera para el público en general. El público en general leía La golondrina. No hay ninguna referencia ni a Alma Reed ni a Felipe Carrillo Puerto. Y además es algo tempranísimo, es una película del 36, es de las primeras películas, ¿no?, que empiezan porque va a ser llevada muchas veces a la pantalla. Y algo ocurre, porque mis colores no tienen nada que ver con estos colores. Esos cambios. Pero sí, yo creo que sí, bueno,
No, sí, es Almaguet siempre nos la han pintado muy guapísima. Sí. Y la verdad ves una foto y la verdad no era muy agraciada. ¿Verdad? Claro, que tiene que ver con esta manipulación. O sea, el objetivo no es que... No, allá no está muy agraciada, pero es otra mujer, como usted. Claro, aquí es Medea de Novara. Es que vean la diferencia de los colores. Sí. O sea, que me interesa muchísimo porque tiene o sea, por una parte una cercanía con colores de el hipil, ¿no? Del terno tradicional, y en cambio, bueno, aquí se nos va mucho a azules. Azules, sí. Los focos están fallando, creo. Sí. Sí. Y luego tengo este otro, o sea, no tengo el cartel de la Noche de los Mayas, pero tengo la publicidad que se generó, y esta es una publicidad que obtuve en el diario de Yucatán de 1939. Entonces, ¿cómo decide la productora promocionar la Noche de los Mayas? Entonces, ustedes leyeron cómo hago un análisis, ¿no? del tamaño de Antonio Medis Bolio, y por lo tanto esto indica algo que también me gusta mucho, o sea, que he explorado también un poco, y es cómo ha cambiado el concepto de autoría, la importancia del autor literario en el cine, que se colocaba apenas en el gusto del público, pero que tenía un escaso prestigio cultural. Y por lo tanto, quien le confería el prestigio cultural al cine era el autor de literatura. Entonces, de aquí que se remarcara muchísimo del gran Federico Gamboa, del gran escritor Antonio Medis Bolio. Y ahorita tú le preguntas a alguien quién es Antonio Medis Bolio y fuera de Yucatán, ay, lo sabe. Las mestizas, como vimos en La Golondrina, o bien en este caso que aquí tenemos en La Noche de los Mayas, esta idea de mestiza que también trabajé en este artículo, en donde este es un hipil de libérrima inspiración. Sí. Ven los pájaros, ven las grecas, vean el tipo de rebozo en el que el diseño del vestido corresponde mucho, es mucho más cercano al de los imaginarios de las yalaltecas que a los imaginarios yucatecos. A lo que voy es, vamos a ir viendo cómo la cuestión de la autenticidad, que era algo importantísimo, trajimos nativos de Yucatán, en realidad, o sea, no existía en realidad, porque lo que nosotros teníamos era una combinación, una hibridación de imaginarios. Esta es otra película, esta es una película más tardía, también de Fernando Fuentes. Yo creo que a Fernando Fuentes le gustaba venir a Mérida, porque filmó varias películas en Yucatán. Y entonces, de nuevo, Dolores del Río, en Deseada, y vemos la diferencia, ¿no?, entre la que supuestamente es la bruja, cuyo hipil es mucho más cercano a nuestra idea de hipil, frente al terno estilizado de Dolores del Río, que supuestamente es una nativa yucateca. Hay algunos aspectos que ocurren en el cine y que intento identificar y tratar de razonar por qué en los carteles o por qué en los cromos esto no existe, y quizás esto me pueda llevar a concluir que eso refuerza esta cuestión de la atemporalidad. En las películas sobre Yucatán se realizan estrategias de localización. Dice la voz en off siempre, esa tierra lejana, pero también vimos que el periodista escribió esas tierras lejanas, esas tierras distantes. Este es en la película de Íñigo de Martino, Chilán Balán, filmada en el 55. Y no solamente esas tierras lejanas, y lo que hacen es ponerte un mapa para que sepas en dónde demonios están esas tierras lejanas. O sea, también estas son estrategias vinculadas con el proyecto nacional que de una manera muy posiblemente inconsciente las productoras cinematográficas
añadían a sus películas de tal forma que le dieran al público en general, que había, les reitero, todavía en el 54 había 44% de analfabetas, la mitad del país era analfabeta. Entonces, el poder darte mapas, croquis y demás que te permitieran ubicar Yucatán, y que al mismo tiempo esto te habla que Yucatán realmente era algo muy lejano para la gente del centro, muy lejano, no solo en distancia. Seguía así en los 80s. Claro, así es, o sea, yo todavía para ir a la Ciudad de México tuve que irme en panga porque estaba desbordada la carretera y tomar la panga en Ciudad del Carmen para cruzar, ¿no?, la laguna en Ciudad del Carmen, etcétera, porque no había carretera. No. Y mis papás todavía se iban en barco, sí. ¿No? Tierras muy lejanas. El uso de los mapas, por ejemplo, en la película La Casta Divina de Julián Pastor, y estos créditos así aparecen, vean, el mapa, y a la hora de hablar de Carrillo Puerto te dice: implantó el estado seco y prohibió la prostitución y el juego, fundó en colaboración con Felipe Carrillo Puerto y otros liberales yucatecos el Partido Socialista del Sureste. Es decir, hay información histórica, porque es información regional, ¿no? Entonces, estas son como estrategias que no eran tan usuales, y esto estamos hablando que es una película del 77, y en el 77 todavía te ponen el mapa para decirte dónde está Yucatán y cómo es Yucatán. O estrategias de ubicación. En esta película de Arturo Ripstein del 81, para mí el 81 es ayer, Rastro de Muerte, te dicen, para que sepas dónde va a ocurrir la acción, Mérida, Yucatán. Porque no puedes identificar por si ver a los mestizos, ver las calesas, ver el Paseo Montaña, por si todos estos datos no te fueran cercanos, te especifico, esto va a ocurrir en Mérida, Yucatán. En el imaginario cinematográfico, como les decía, Yucatán es Chichén Itzá, y vean, en la de Chalo Urueta del 39, así abre la película, La Noche de los Mayas. En Desiana del 51, este es el cartel, y les digo que es una pena porque el cartel es de estos colores rojos intensísimos. De esta forma, Desiana, que es el nombre de la protagonista, imagínense, o sea, que tu hija se llame Desiana, ¿no? Entonces, Dolores del Río es Desiana, y es bien interesante la técnica, porque es en el cartel una técnica de fotomontaje, porque tenemos la fotografía de Chichén. Entonces, en esas estrategias de autenticidad, te mezclan la fotografía con una manipulación fotográfica de Jorge Mistral y de Dolores del Río. Estos hermosos fueron parte de mis hallazgos ahora en Austin. Jesús Salinas es el autor. Y este es el fotomontaje. El fotomontaje es cuando tomas una base gráfica que casi siempre viene del cartel, y vean ustedes cómo la base gráfica, por una parte, el cómo Desiana trata de emular un poco esta geometría jeroglífica, como si fueran los escalones, ¿no?, de la pirámide. Y vean, este es el estilo, es decir, la foto fija que se tomó en el rodaje y que sirvió para el cartel. Y a la inversa, la fotografía de Chichén Itzá se estiliza, ¿no?, en el fotomontaje. Entonces es bien interesante porque en los fotomontajes tenemos toda una serie de técnicas gráficas en donde tenemos una fotografía pegada, una foto pegada con una base gráfica que es un machote que fue diseñada. Estos fotomontajes se llaman lobby cards también, porque eran las que te ponían en estos aparadores. Las salas cinematográficas tenían aparadores de cristal, y como si fueran periódicos murales, y ahí pegaban los próximos estrenos o el hoy. Y entonces, bueno, tú veías toda la información que no cabe en un cartel, porque el cartel tiene que ser, vean, muy espectacular,
los carteles, a mí eso me impresionó, porque no conocía yo los carteles, eran como de 1,40 m por 1,20 m. O sea, pasar un cartel, te dan carpetas de 5 carteles, o sea... ¿Qué tamaño? 1,20 por... De 1,40 por 1,20. Sí. Maestra, ¿la industria cultural que se dedicaba a hacer esto era mexicana o era...? Sí. Es que en esta es bien interesante porque esta se hizo en México, pero era para distribución internacional. Y entonces, bueno, hay Los Ángeles, California, San Antonio, Nueva York y casi siempre la cuarta era Chicago. Que esto ya lo he explorado más en otros 2 libros que tengo, El cine mexicano se impone, Mercados internacionales y penetración cultural en la Edad de Oro, y Global Mexican Cinema Its Golden Age, que lo que hago es ver esta circulación que se da del cine mexicano en Latinoamérica y en general los países de habla hispana, junto con mi colega Robert Lewin. Entonces, tenemos tantísima información en este fotomontaje, porque al ser más pequeñito, los eran como de un tamaño oficio, horizontal. Entonces, realicé algunos acercamientos, pero tenemos el estilo, tenemos la casa distribuidora con las direcciones, por si te gusta, y vas o llamas para decir, yo quiero exhibir esta película. Tenemos la base gráfica, tenemos la dirección, tenemos los elementos que supuestamente van a atraer al público, y ahora me voy a detener. Hay otras cuestiones que me parecen bien importantes, porque, por ejemplo, escriben bien Guti Cárdenas y escriben súper mal Gabaldón. Roberto Gabaldón va con B chica, ¿no? Entonces, este descuido ante un director que en esta época, Roberto Gabaldón, ya era uno de los cineastas consagrados y además uno de los cineastas premiados internacionalmente. ¿Ese apellido Gabaldón va con Pachuca? Va con B chica. Sí. ¿Por qué Gabaldón con Pachuca? Sí, seguramente, pero eso te habla que no había identificación con el director, pero sí había identificación con Guti Cárdenas, porque ¿por qué no fue Guti con Y latina? Sí. ¿No? Y la carita de ella, ¿no? Me recuerdo enseguida la cara así de virgen. Y la otra cosa que es realmente... De una virgen, ¿no? Sí, así es, de una virgen española, ¿no? Sí, sí. Y que incluso en mis copias no se ve tan bien, pero los originales con los ojos iluminados. Entonces es bien interesante porque Dolores del Río no tenía los ojos claros, tenía los ojos castaños, pero además es supuestamente una maya yucateca, con unos ojos, algo de eso se ve, ¿no? Sí. Unos ojos verdísimos que también nos está hablando de todos estos imaginarios, de estos fenotipos que son los deseados, ¿no? Que ella es la deseada. Los seleccioné porque si bien está la guayabera y está no es un terno, pero es como un hipil de lujo, pero con un rebozo igual poco o sea, que difícilmente identificaríamos nosotros como un rebozo yucateco. Y realicé este acercamiento, las maravillosas ruinas de la histórica Chichén Itzá, evocadas por las inspiradas canciones del malogrado Guti Cárdenas. O sea, esto nos está hablando que no conocemos a Roberto Gabaldón, pero el chisme de que mataron en una cantina a Guti Cárdenas, la historia de por qué es malogrado, que era un chamacón talentoso y en un pleito de cantina que ni debía ni tenía, eso sí, o sea, cómo circulan, hay cuestiones de sentido que circulan y que van a quedar indeleblemente pegadas a Yucatán. Vemos con más claridad la cuestión esta de las grecas, remarcar la simbología, cuando supuestamente deseada ocurre en el momento de la acción. Esta es una película del 51 y supuestamente es una historia que ocurre en 1951. El cuate que vemos aquí está enamorado de Deseada y
le dice, tengo un ahijado que viene de España, ideal para tu hermana menor. La hermana menor le da pena, se va, y pues ve al cuate que es Jorge Mistral, que era uno de los grandes galanes de la época española, y los dos quedan enamoradísimos. Pero el problema es que es el padrino el que está enamorado de Desiana. Entonces es un cruce amoroso súper interesante, en el que básicamente lo que estamos viendo es cómo una historia contemporánea, una historia que ocurre en el momento de la producción, está evocando todo el tiempo algo de 300 años atrás. ¿Qué 300? De 500 años, 600 años atrás, ¿no? O sea, porque además Desiana baja de las pirámides de Chichén Itzá como si ella viviera. ¿No? ¿Y dónde está Desiana? Y la película, la casona donde ella vive es Chichi Suárez. Entonces, esta es otra de las cuestiones que me parecen increíbles en estos imaginarios geográficos. Chichén Itzá está en el patio de Chichi Suárez, ¿no? Más o menos. Chichi Suárez está aquí cerca. Sí. Jamás ustedes vivieron un romance tan intenso y pasional en un cerco de tantos sacrificios. Entonces, la invocación a valores culturales junto al melodrama, que ese era uno de los géneros favoritos de las audiencias en esa época. Este es uno de los fotogramas, de los créditos, así comienza. Y vean, de nueva cuenta por una falta de la estilización de una de las columnas, pero además la autenticidad de las que les hablo, totalmente filmada en los escenarios naturales de la milenaria ciudad maya Chichén Itzá. O sea, la redundancia que a mediados del siglo del 51 todavía se requería. O sea, a eso voy, que aun cuando el proyecto nacionalista comienza a gestarse en los años 20, se configura totalmente en los años 30, todavía se sigue abonando y se sigue insistiendo, por si nos quedaba alguna duda de qué es y cómo es Yucatán. Después de los créditos, abre con este fotograma. Está bajando. Sí, ¿de verdad? Bueno, ¿y con quién se quedó? Pues tú con quién crees. ¿Tú con quién te quedarías? ¿Con el joven o con el viejillo? Si el viejillo tiene lana. Es un sugar daddy. Chilam Balam es una película mucho menos conocida, porque además es más desafortunada, pero me parece mega interesante porque lo que hace, ahora sí, mientras que la gran parte de las películas son interesantes, bueno, su núcleo de interés está en mostrarte las haciendas, es decir, la colonia. En Chilam Balam se van al periodo prehispánico y que en el 55 está embonando perfectamente porque es el coletazo de la importancia del indigenismo, de las políticas culturales indigenistas, y que en ese sentido la contextualización, ¿no? Filmada en Izmacolor en Chichén Itzá. El decirte que es en Izmacolor es súper importante porque es una de las primeras películas filmadas a color en México. Chilam Balam y cómo ponerte la piedra. Supuestamente este es el indígena maya, ¿no? Este es el indígena maya, este es el conquistador, y son los imaginarios alrededor del Chilam Balam. Pato, está en YouTube. Y vea, claro. O sea, esta es la diosa, o sea, la mujer joven en cuestión, ¿no? Entonces, hay elementos, bueno, para nosotros elementos interesantes para explorar. Vean la reiteración de la estética maya. Esto es parte de los créditos, ¿no? Chilam Balam, el profeta de los mayas. Así comienza Chilam Balam. Entonces, la reiteración de comenzar todas estas películas, así comienza La Noche de los Mayas, así comienza Chilam Balam, así comienza Desiana. Peregrina, que ya es de 1971,
74, ¿no? En el que llega el Marrit y le van a decir, ay, te vamos a presentar al gobernador Felipe Carrillo Puerto. Supuestamente ella llega en el tren, porque está en Chichén Itzá, y la llevan en el carrito a Chichén Itzá, o sea, de nueva cuenta, pues está aquí a la vuelta. Y entonces, ¿qué hay en Chichén Itzá? Pues ella se queda, Alma Reed se queda asombrada, porque además Alma Reed es Sasha Montenegro. Entonces, o sea, a lo que voy es que poco importa, o sea, este afán de autenticidad poco importa para los fines de la producción. Y Felipe Carrillo Puerto está feliz viendo a sus indios, porque razón porque están en el baile de las cintas, porque están ahí tocando la música, todos los están viendo. Entonces, mezclemos todo, de nueva cuenta, mezclemos colonia, mezclemos presente y mezclemos la zona arqueológica, porque finalmente lo que no se trata de diferenciar, se trata de homogeneizar, y por eso el decir el que Yucatán, esa tierra milenaria, esa tierra privilegiada, bueno, pues te voy a mostrar por qué es privilegiada. Hasta estos imaginarios, como vidas robadas, ¿y qué es lo que te ponen? Bueno, pues esta es nuestra mestiza yucateca, la mala ahora es la rubia, y el telón de fondo es Yucatán, ¿no? Entonces, o sea, esta idea de cómo Chichén Itzá es Yucatán no es algo de los años 20, ¿no? ¿Qué? ¿Se filmó aquí esa novela? Bueno, sí, se grabó. Yucatán también es selva, y aquí tengo un articulito, o sea, no es una ponencia, tengo que trabajarla como artículo, porque me meto en la cuestión de Yucatán es selva, y sobre todo es selva chiclera. Sí. El tema es la selva de fuego. Este es un cartel sensacional, o sea, lo pueden ver aquí, no lo pueden ver allá, porque la selva es roja, que además es uno de los carteles de Josep Renaud más hermosos que produjo, o sea, casi tan hermoso como el de la mulata de Córdoba. Vean cómo esto que se ve verde que les digo, que es rojo, es justamente rojo porque es una selva de fuego, otra vez con Dolores del Río, y ahora con Arturo de Córdoba, de origen yucateco, como todos nosotros sabemos. De nueva cuenta, Fernando de Fuentes, el director de Deseada. La importancia del Enequén, que este es en Deseada, o sea, también podemos analizar la cuestión de la vestimenta. Pero esta es otra de las cuestiones que me parecen interesantísimos, fijar, o sea, esta oscilación de haber sido selva y convertirse ahora en campos de Nequén, en ser enequenal. Raíces de Benito Alarraqui. Vean la toma, y vean la toma en Peregrino del 74, y vean la toma en La Casta Divina. Entonces es fijar imaginarios sobre cómo es el campo yucateco, ¿no? La idea de el Enequén presente hay cuestiones que analizar. ¿Por qué razón? Porque al utilizar una picada se está aplastando aún más, se está achatando aún más. Al tener esa perspectiva de campo, nos está hablando de la inmensidad de la extensión del campo, junto con el gran número de trabajadores que estaban produciendo para la casta divina. Las viviendas mayas, esta es la cocina del campamento chiclero en la selva de fuego, en Deseada, en el Tuerto en Raíces, en Chilambalam. La visión de las haciendas, ahí está Deseada, La Casta Divina, Peregrina. Esta es una casa en Peregrina. La Casta Divina, que es la Quinta Traba Quintero, que está en Chuminópolis. La otra, la de la hacienda que pusiste, Yaxcopoil, me parece. Sí, este es Yaxcopoil. Esa es la de la Periscomosa. No, este es el Palacio Cantón. Esa.
Este es el Palacio Cantón. Ah, sí, claro, sí, sí, perdón, sí. Y te lo pone como Sí, la sí. casa de uno de los ricos. Sí. Esta es la casa peón del Paseo Montejo. Sí. Y ahora voy entrando al tema. Esto es lo que ocurre con los carteles cinematográficos y los gráficos en el diseño de los créditos. Ahora veamos qué pasa en los carteles y vamos a ver una vinculación súper fuerte. Uno de mis hallazgos en Austin fue este hermosísimo libro, porque para el consumo extranjero se pintaban, se hacían las litografías y en lugar de que fuera libro eran como si fueran, ¿cómo se llama? Como para que los pudieras enmarcar. Cromos o litografías, porque eran litografías, ¿no? Y entonces lo que hacían era como si fuera una carpeta que despliegas y ahí sacas tu litografía. Y hay 10 de ellas y la séptima le pertenece a la mestiza yucateca. ¿Y las demás qué son? Las demás, a ver si la... Porque naturalmente no las traigo, ahorita se las muestro, las tengo aquí en mi teléfono. La china poblana, el charro, la tehuana, o sea... Mujeres de diferentes... no, claro, porque este libro se llama Trajes Regionales. Trajes. Entonces la idea de los trajes regionales, a ver si de pura chiripa, porque sí... Es que no habéis dicho el nombre del libro. A ver, ya voy por menos, ¿eh? No se me olvidó mucho. Según Roxana, vamos a salir de acá a las 8. Yo le dije que antes. Yo por allá, el proyecto iba a dar escena, por eso le dije. Es que está muy padre porque es una edición bilingüe, se llama Trajes Regionales Mexicanos, Mexican Costume. Es que eso es la otra cuestión interesantísima. Los dibujos son de Rafael Muñoz López, pero el texto es de Roberto Montenegro, el gran pintor mexicano que interactuó mucho con contemporáneos y demás. Le saqué también imagen próximamente la misma colección Pájaros de México, Danzas Mexicanas, Flores de México. O sea, la idea de lo típico. ¿Qué es lo típico? El traje, la danza, los pájaros y las flores, ¿no? Y en la portada te dan los trajes y ahí los tengo, pero ahorita me centré nada más en la mestiza porque es lo que estamos trabajando. En el texto de Roberto Montenegro, vean cómo lo describe. Es del 61, para que veamos la pervivencia del estereotipo. Probablemente es el vestido mexicano que conserva con mayor pureza la línea tradicional de la época prehispánica. O sea, sí comparten mi asombro, Sí. ¿no? Con la diferencia de que sin transformarlo lo adornan hoy con bordados de seda en colores brillantes. O sea, tú dices, pero ¿qué es mismo? Se inventan las cosas. De gusanos mayas. Sí, algunos aspectos de género, de contexto y de la flora persistente. Y esto algunos de ustedes Pato ya lo conoce. Este fue un cuadro que hasta la fecha sigue siendo uno de los más icónicos del proyecto nacional de Jorge González Camarena, que se llama así la Vendimia Nacional, un cuadro del 46. Estamos hablando que en el 46 está subiendo al poder Miguel Alemán Velasco, es decir, la cuestión del proyecto industrial de modernidad y de progreso en México, y que frente a este proyecto de modernidad, furiosamente el proyecto nacional reacciona, en el sentido no furiosamente de ira, sino que con todo ímpetu resurgen las manifestaciones que afirmen que es lo nacional. Entonces, frente a las inversiones, al abrir el país a las inversiones, frente a los empresarios estadounidenses
pensemos un poco en las batallas en el desierto, ¿no? Es esta idea de, pues ya entra la licuadora, entran los platillos voladores, entran los hot cakes, no sé cuánto. Hay toda una corriente que responde con películas, con cromos, etc. Y una de ellas fue para quienes todavía tuvieron libros de texto gratuitos, siempre estaba ahí presente. Y algo que me importa muchísimo es que ¿quiénes son los invitados a la vendimia nacional? O sea, ¿quiénes forman parte de la riqueza del país? Y justamente son los estereotipos de los que nos habla Pérez Monfort. La tehuana, vean el tamaño concebido para la tehuana, el tamaño de la imagen en relación con el resto del cuadro, de donde sale en esta cornucopia todo tipo de frutas que de nueva cuenta no es nada exacto, porque Oaxaca no se distingue, ¿no?, por este tipo de generosidad en su suelo. El nopal, que tiene que estar presente, que enseguida nos damos cuenta que esto corresponde a Michoacán y por lo tanto a la cultura tarasca. Tenemos de espaldas al bajío, ¿no?, más chiquito, y tenemos una figura estilizadísima de la mestiza yucateca, como si tuviera crinolina en falda que esta idea del traje más puro, prehispánico, que no ha perdido su estructura, pues se la hace perder González Camarena. Elementos que tienen que ver también con esta perspectiva de hay que hacer estas mujeres atractivas. Yo les decía a mis amigas en Austin que tengo que hacer un trabajo sobre los pezones en la gráfica popular. Es que es una obsesión la de estos pintores, pero empitonando a todo lo que va. Y estas son nuestras supuestas indígenas puras, virginales, etcétera, y que con el cuerpo desdicen toda esta historia de pureza y demás. Es que me encantó Ixtabay, también conocida como el caminante del Mayab. Es del 40, y ahorita las arreglé por orden, porque quise inaugurar con la vendimia para que tengamos una idea de, sí, Yucatán estaba invitado a la vendimia. Pero vean con estos imaginarios, ¿no?, en el que el paisaje yucateco, el diseño más de tipo prerrafaelita, vean que no estoy loca con la cuestión de los pezones, o sea, es así como que clavadísimo. Y la orfebrería, que pertenece más a un imaginario azteca que a un imaginario yucateco, y lo mismo pasa con el tipo de diseño y de decorados y la capa y el adorno del cabello. Me decía mi marido, ¿y esas bolas? O sea, de nueva cuenta, la idea del indígena que es atractivo solo si tiene el cuerpo trabajadísimo. O sea, pues es que el cuate debe correr de Progreso a Mérida todos los días. Entonces, en esta idea de Ixtabay, el caminante del Mayab, que además es de Jesús Helguera, es uno de los pintores de la gráfica popular, si no es el más, es uno de los más apreciados. ¿Por qué razón? Porque González Camarena dio el brinco a la idea de un pintor culto. En cambio, Jesús Helguera fue más bien un pintor popular. A él le debemos la gran mayoría de los cuadros que se siguen vendiendo en los parques, así con colores eléctricos. Esa imaginería de colores vivísimos que se pierde aquí, pero que sí podemos apreciar, ¿no?, en el original. Y que en estos imaginarios de Ixtabay, ¿no?, o sea, pues, ¿habían ustedes oído hablar de que el Ixtabay vuela? Más como una idea de Ixtabay bruja, ¿no? Sí, más como un Ixtabay como hada del bosque, como bruja del bosque.
como una ninfa. Sí, tiene su sonrisa feliz con la manoseada. Sí, no, por favor no te vayas. Y la cuestión era que vean, cuando yo les decía 1921 en el que se hablan de los bosques yucatecos, y que en 1940, bueno, queríamos bosques, aquí les va su bosque. Sí existen los bosques yucatecos. Lo que nos está hablando de... Pero reitera, suficientes veces se queda. Así, exactamente. Y entonces el que venga aquí, piense que seguramente va a pensar que no fue a los lugares correctos. Luego tenemos que no tiene título ni fecha, pero que para mí también es importantísimo, es de Antonio Gómez Rodríguez, que es el autor del escudo nacional en su forma contemporánea. Pero esa mujer parece de las mujeres de las películas de Charlie Chaplin. Así es, o sea, el peinado como del cine mudo, los ojos así. ¿no? Y otra vez, lo que es el fustán, vean cómo nos lo pintan aquí, ¿verdad? Muy distinto. La flora, una flora muy ajena a la nuestra. Vean el caso de la gargantilla, o sea, no es algo suelto, sino es una gargantilla. Y algo que he reiterado mucho y es, ante la soltura del litil yucateco, en los cromos de calendarios, ¿cómo le hacen para hacer sepsis a las mestizas? Bueno, pues les tienen que marcar la cintura y como veremos después, tienen que ir mostrando cada vez más cuerpo, cada vez más pierna. Por ejemplo, el brazalete. O sea, estamos hablando de elaboraciones híbridas que corresponden a imaginarios del centro, que lo interesante para mí sería ver cómo fueron recibidos en Yucatán. A Juego Maya, que este también sorprende muchísimo por toda esta imagen exótica, mucho más parecida a Cleopatra, mucho más parecida a imaginarios del exotismo oriental, más que a Yucatán. Entonces esta mezcla, de nuevo lo que decíamos, Yucatán, el tipo de vasijas, el tipo de flora, las grecas, la vestimenta, la obsesión por el cuerpo indígena bruñido, musculoso, firme, porque de esta forma nos olvidamos de la realidad nacional, de la realidad en el 46. Por eso les digo que es tan importante. Comienza Miguel Alemán y surgen con fuerza las series sobre las regiones. Y entonces, si te ponen a un indígena en estos cromos desnutrido, delgadito, sin fuerzas para jugar, etcétera, es decir, algo mucho más cercano a la realidad de pobreza, de analfabetismo, etcétera, que se vivía en el 46, nadie compra el cromo y a nadie le interesa ese indígena. Entonces, la idea es proponerte una utopía, una temporalidad y tratar de imaginar este tipo de estampas del pasado. Maricruz, el tiempo está... Ya, estoy terminando. Español y yucateca vivían el gran error, porque debió haber sido español y yalalteca. Pero da lo mismo. O sea, el centro le daría lo mismo yucateco y yalalteca. De todas maneras no conoce a ninguna de las dos. A la española sí la reconoce, porque es la típica manola. O sea, si México es el charro, para España es la manola, es el flamenco. Mariano Miguel, otra vez, veamos las frutas, el traje, etcétera, y Chichén. Ahí el traje es un poco más cercano. Sin embargo, esto es algo como muy parecido a lo que ocurre con Deseada, como si viviéramos en Chichén Itzá los yucatecos. Claro. O sea, la zona arqueológica no es una zona arqueológica que ya no se vive, sino que aquí hay una fusión en donde se prolonga el imaginario como si fuera una civilización del presente de la pintura. La de José Riesco, que habíamos visto, que otra vez el cuerpo femenino, etcétera. Y termino con La Bochita de Mario Chávez Marión,
que es mucho más cercano a las pinups del 57, a estas en donde se ve como la plástica mexicana está completamente influida por la plástica estadounidense. ¿Qué? Es una película. No, estos son los cromos de los calendarios. Todo lo que vimos en esta segunda parte Sí. son cromos. Bueno, listo. Ya. Era la única que me faltaba. ¿No? En esta, en vez de realizar la bandera nacional, y en esa realización de la bandera nacional, el hibridismo, ¿no? O sea, se ve mal aquí, se ve mucho mejor en mi computadora, porque este es un bordado muy, muy cercano al hibrid yucateco, en una época en donde las blusas que hoy se usan no existían. Entonces, mezclar una falda típica del Bajío con un bordado yucatecos en este afán de hacer híbrido y por lo tanto no diferenciar a las regiones, sino configurar imágenes ajenos a las regiones. Entonces, les escucho, sus ideas son realmente bienvenidas porque como pueden ver tengo muchísimo material y el ver qué voy a dejar, qué voy a hacer a un lado, qué es lo que voy a mencionar, solo mencionar. O sea, para mí queda claro que voy a sacar por completo todas las que son imágenes de las películas para quedarme solo con carteles y centrarme en la cuestión gráfica nada más. Pero es un poco también como para reflexionar estas cuestiones que se repiten de esa tierra distante, esa tierra exótica, esa tierra lejana y que tengo que recordar dónde está Yucatán.